Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y sí, llegamos a los 1000 suscriptores. Y quiero agradecerles a todos por haberme ayudado, por haberme acompañado, por haberme muchas veces puesto el hombro cuando las ganas flaqueaban, cuando las decepciones eran muchas. Pero hoy estamos acá y hay que ponerle muchísimo más laburo que antes para poderlo mantener a flote el canal, para hacer que ustedes no se quieran ir y para seguir atrayendo nueva gente a nuestra comunidad. Por otro lado, bienvenidos a todos los que vinieron nuevos. Los incito, no, les obligo a que empiecen a ser parte de la comunidad, que empiecen a comentar, a que empiecen a dejar sus likes, a que empiecen a dejar sus opiniones y sus improntas. En esta casa se respetan todas las voces, siempre y cuando sea con respeto. Y cuando digo respeto no es que vos agarrás y estás diciendo, che, boludo, ¿qué onda? Sino estamos hablando de faltas de respeto, malos modos, descortesías, cosas que no corresponden. ¿Está bien? Bueno, vamos a lo que nos concierne o a lo que nos compete. ¿Está? Ustedes saben que a mí no me gusta traer mucha nota del mismo tema porque me parece re chantapufi, ¿viste? Por más que venda un montón la nota, que venda un montón la noticia, que sea tendencia, es como que no me gusta. Me parece como que los aburrís en pos de facturar. Y eso a mí mucho no me cabe. Pero no puedo evitar traer pasiones de ratones a este canal, porque la novelita de Bob Iger no solamente me hace reír, sino que en este caso me hace indignar. No sé exactamente qué va a decir la nota, pero lees el título y te querés pegar un corchazo, o en realidad pegarles un corchazo, ¿no? Y saben, este canal no incita a la violencia bajo ningún concepto. Pero bueno, no le demos mucha más vuelta y vamos a ver qué nos dice el Bobby Goma Iger. El CEO de Disney, Bob Iger, afirma que es el árbitro de lo que está bien y de lo que está mal. Bueno, vamos a terminar el título y después seguimos. Y confirma que la compañía continuará promoviendo actos. Eso es lo que yo no entiendo. Yo lo puse en inglés y realmente no me doy cuenta. Se los voy a poner un toquecito en inglés al final para que ustedes vean la nota, porque dice continuará promoviendo actos de grave depravación. Y confirma que la compañía continuará promoviendo actos de grave depravación. No sé, vamos a ver lo que dice la nota y si nos lo confirman. Ahora, lo que sí dice y afirma que es el árbitro de lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a detenernos un ratito acá. A ver, primero, ¿quién carajo sos? Sos un CEO, un administrador de una compañía que por más que sea la más grande del mundo, tengas el poder y eso te abre un lobby muy grande en la política, en el poder económico y en un montón de cosas. Yo creo que vos no podés ser árbitro, no tenés el lugar de árbitro. Por ahí árbitro, lo que está bien y está mal, puede llegar a ser un juez en una sociedad donde tienen leyes. Entonces él arbitra entre lo que está bien y lo que está mal, entre una parte y otra, entre un asesino, entre un violín, entre lo que sea, y la víctima. Si vos sos, si tenés alguna religión y crees en un ente superpoderoso que es creacionista de todo lo que vemos, bueno, llamémoslo Dios, no importa la religión, llamémoslo Dios únicamente para ilustrarlo, ¿no? Es él de última el que dice si está bien o mal desde lo espiritual. ¿Está bien? Desde la moralidad, si querés llamarlo así. Sacando la sociedad de lado, ¿no? La moralidad. Si vos entrás más al ámbito de la familia, y son los padres los que dictaminan lo que está bien y lo que está mal. ¿Está? Y si querés entrar a un ámbito más personal, cuando vos tengas la madurez de un individuo y además socialmente tengas llamémoslo así, la edad, serás vos el que diga lo que está bien y lo que está mal. Lo cual no significa que al margen de todo eso,
sepas y tengas la autoridad moral de decir qué está bien y qué está mal. Esos son consensos que se hacen. Está bien, una sociedad lo estipula, una entidad, una religión lo estipula. Ahora, vos no podés decirme lo que está bien a mí y lo que está bien, lo que está bien para mí o lo que está mal para mí. ¿Está bien? No sé si me estoy enroscando un poquito, pero me parece que vos no podés ser árbitro. Vos podés decir de última, llamémoslo al ámbito tuyo, dentro de la compañía, vos decís qué es lo que está bien o lo que está mal, o qué rumbo habría que seguir y qué rumbo no habría que seguir. El problema es que tu compañía trasciende esas puertas del estudio y quiere decirle a la sociedad, ética, moral y socialmente, lo que hay que hacer. Y esto es una costumbre que se está dando en todas las empresas, de ponerse la medallita de la virtud, la medallita de los códigos, la medallita de la educación, la medallita de Social Justice Warrior. ¿Entendés? Y no es así, capo. No es así, no es tu lugar. Es así de corta, no es tu lugar. Sigamos. El CEO de Walt Disney Company se dirigió recientemente a los empleados en un ayuntamiento y se posicionó como el árbitro de lo que está bien y lo que está mal. Y también afirmó que la compañía continuará promoviendo actos de grave depravación bajo su liderazgo. Acá voy a poner pausa un segundito. Bueno, solamente le puse pausa un segundito para que veamos lo que dice en inglés el título. Ustedes saquen sus conclusiones. Disney CEO Bob Iger claims he's the arbiter of the what's right and wrong. Confirms company will continue to promote acts of grave depravity. Perdón mi inglés, pero se los estoy leyendo con el mejor gringo que tengo. ¿Entendés? Para mí está bastante bien la traducción. Confirms company will continue to promote acts of grave depravity. Hay que ver si eso lo dijo el tipo o lo están sacando de contexto en esta nota. Eso creo que nunca lo vamos a poder saber. Por eso yo trato de traerle, notas de dentro de todo, alguno que otro portal, bastante serio o por lo menos bastante conocido. Sigamos. Ayuntamiento bien confirmó, la compañía continuará promoviendo actos de la depravación al liderazgo. El periodista Christopher F. Rufo obtuvo imágenes de video, quien compartió la respuesta de Iger a una pregunta sobre el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación de Florida o el proyecto de ley contra el acicalamiento, como lo denominó la Secretaría de Prensa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, Cristina Pujol, o Pujau, no sé cómo será. Disney inicialmente indicó que no se iba a involucrar en la discusión política sobre el proyecto de la Ley de los Derechos de los Padres y la Educación, que establece, entre comillas, la instrucción en el aula para parte del personal de las escuelas o de terceros sobre la orientación sexual o la identidad de género. No puede ocurrir desde el jardín de infantes hasta el grado 3 o en una manera que no es apropiada para la edad de 100 años. Eso no sé qué quiere decir. O apropiada para el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales. Para mí debe estar mal 100 años, me parece medio como que demasiado, ¿no? Pero está, no voy a volver a traducir la página. A ver, sí, vamos a traducirla porque así somos acá. Ahí está, a ver, vamos a traducir todo en vivo y dice acá, may not occur in kindergarten through grade. Bueno, acá debe estar mal escrito. Or managed as in not age 100. No sé, o capaz que será un modismo de Estados Unidos que yo no lo entiendo. Si alguien lo sabe, me lo deja en la caja de comentarios, por favor. Bueno, si bien la compañía originalmente afirmó que no se involucraría en el debate en torno al proyecto de ley, el entonces director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, indicó que trabajarían en torno al proyecto de la ley y a otro a través de su contenido. O sea, ¿no me dejás? ¿No puedo hacerlo por las leyes? Bueno, lo hago porque yo quiero con mi compañía y me cago en lo que dice la sociedad y me cago en lo que establece y me cago en lo que la gente voy a imponer lo que yo quiero. Bueno, ahí lo tenés, pedazo de forro. Ponte progre, hazte pobre. Ahí está lo que te está devolviendo la sociedad.
Ah, ¿querés ser el poronga más grande? Listo, mirá, no, ¿sabe qué? Nosotros tenemos la poronga y la billetera más grande. Sabelo. El caso de lo que está pasando, lo que les pasó con Buzz Lightyear y lo que está pasando ahora con Strange World, que en el canal lo trajimos. Bueno, debido a que esta lucha es mucho más grande que cualquier... Pará. Esta falta la voz de Bob Chapek. Envió correo electrónico a los empleados de Disney diciendo: debido a que esta lucha es mucho más grande que cualquier proyecto de ley y cualquier estado, creo que la mejor manera para que nuestra empresa genere un cambio duradero es a través de contenido inspirador que producimos, la cultura acogedora que creamos y las diversas organizaciones comunitarias que apoyamos. Sí, Plan Fahrenheit, vamos. Aborto legal para todo el mundo. No vamos a hacer una campaña de millones de dólares para prevenir la sexualidad y el embarazo, que sería 10 veces mucho mejor porque no obligas a la mujer a pasar por ese proceso, porque ya sea que vos creas que el feto es una vida, no es una vida, al margen de eso, haciendo una campaña sexual lo evitás. Podés, si vos te crees el más poronga, decís, bueno, listo, ¿sabés qué pasa? Te doy, no sé, 30 forros a cada empleado, le doy 30 forros para que tengan un polvito por cada día. ¿Está bien? Y con eso te lo prevengo. Podés, si querés, si sos muy activo sexualmente, pedir otros 15 después de que usaste los 30, ponele. ¿Está bien? Lo que pasa... que ya sabemos, me parece, que el plan es mucho mayor. No solamente gano negocio cuando hago el aborto con lo que se puede, y acá voy a ser muy frío, pero muy respetuoso, con los restos que se puede llegar a monetizar de ese aborto, y no te olvides que también es otra forma de estimular a que las madres no tengan esos hijos porque es más fácil. O sea, para la pobreza estoy hablando, ¿no? Para controlar la pobreza. Es mucho más fácil pagar, no sé, $1000 de un aborto que después pagar miles y miles de dólares en una persona indigente. Como por ejemplo, y entre muchas otras cosas que estos tipos de mierda tienen en la cabeza. Sigamos. Ahora no me voy a meter en la discusión si el aborto, estoy a favor del aborto, no estoy a favor del aborto, si tiene que ser legal, no tiene que ser legal. Yo ya dejé mi opinión en otro video y no es la razón de entrar acá. Pero bueno, sigamos. Chapek continuó: hay una razón por la cual el contenido está en la parte superior de esta lista. Durante casi un siglo, las historias de nuestra empresa han abierto mentes, inspirado sueños, mostrando al mundo tal como es y como nos gustaría que fuera, y ahora más que nunca presentan la increíble diversidad de nuestra sociedad. Bueno, acá, el pez por la boca muere. Y te voy a decir por qué. Hagámoslo junto el proceso. Disney, 20 años atrás si querés, promovía la familia, promovía el beso, ¿cómo se llama? Las relaciones entre hombres y mujeres, que la mujer podía ser femenina, que la mujer podía ser bonita, que la mujer podía ser una princesa, podía ser una reina, que podía, porque vos fíjate esto, que podía salir por ahí, si querés llamarlo así, de su condición indigente o su condición de persona esclava o de persona de un montón de cosas, podía llegar a cumplir sus sueños de otra manera. Ejemplo, si querés llamarlo así, Cenicienta. Cenicienta venía de una familia que eran todas mujeres, las auroras, ¿tá? Eran todas mujeres que le hacían bullying a una cuarta mujer. ¿Está bien? Y ella era una esclava. Era una persona que tenía que estar indigente, por decirlo de alguna manera, porque le daban los peores vestidos, las peores vestimentas. ¿Está bien? Y ella pudo, mediante su simpatía, su belleza, su buena persona, conquistar a un príncipe que lo tenía todo y se le morían las mujeres por estar con él y se fijó en ella.
Y así un montón de cosas que promovía. Entonces, ¿vos qué me estás diciendo? ¿Que lo que promovían antes ahora ya no sirve? No, yo digo que lo que promovían antes se tiene que ajustar un poco a lo de hoy, porque las sociedades cambian y mutan. Yo no soy progre, para nada, pero creo en la verdadera ideología del progresismo, no esta berretada de izquierda, que no tiene nada que ver realmente con las ideas del progresismo. Si vos me preguntás, ¿sos progre? No. Si vos me preguntás, estoy 100% de acuerdo con el no. Yo creo que hay ideas que tienen que mutar, tienen que progresar. Nada más. Es todo lo que digo. Si vos me preguntás más que soy más conservador, si me querés llamar así. No soy de ninguna ideología. Yo creo en las cosas que están bien, las cosas que están mal. Creo que ¿cómo se llama? El progresismo tiene cosas que están buenas y cosas que están malas. Creo que el ser conservador está bueno y tiene cosas malas. Yo creo que hay que encontrarle la vuelta. O sea, si el progresismo tiene esto malo y los conservadores tienen esto bueno, sacamos esto de los conservadores. Si los progresistas tienen esto bueno y los conservadores esto malo, sacamos esto del progresismo. Listo. Y entre todas las cosas buenas, hacemos, no sé, la ideología de me chupa la poronga. ¿Está bien? Y eso es la forma en que tiene que mutar, para mí, es muy personal, tiene que mutar el ser humano. Sacar todo lo bueno de diferentes ideologías y aplicarlas como una forma de vida, como una forma de sociedad. Yo sé que esto me van a crucificar un par, pero bueno, es lo que pienso y creo que lo tengo que plasmar en palabras porque si no le estaría siendo deshonesto. Y no es la idea. Y la verdad que si tengo que ponerme deshonesto para ganar un suscriptor más o un suscriptor menos, no es que me haga el poronga porque ahora llegué a 1000. No es por hacer poronga. Pero bueno, la onda de este canal siempre se creó con tratar de decir la verdad, o por lo menos mi verdad. Lo que yo siento y lo que yo soy. Ahora, seamos sinceros. ¿Qué me estás diciendo? Esto es lo mismo que... A ver, y yo acá no me voy a poner en malo con las iglesias, con las creencias espirituales de cada uno. Yo solamente digo esto. Yo fui Boy Scout toda mi vida. Empecé desde Lobato y llegué hasta Robert. ¿Está bien? Durante toda mi estadía como Lobato y Scout, que son, primero Lobato es de tal edad a tal edad, Scout es de tal edad a tal edad, Ryder de tal edad a tal edad y Robert de tal edad a tal edad. Y después ya medio dirigente pasa, yo a dirigente ya no, yo no lo continué. Pero desde que entré a Lobato, a Boy Scout, fui monaguillo de la catedral de acá de Neuquén. Fui monaguillo de uno de los cardenales más grosos, Monseñor, para que no me acuerdo, que me cagó la onda el hijo de puta porque lo había como es, prohibió las maquinitas tragaperras acá en Neuquén. Bueno, no me sale ahora. Monseñor de Nevares. Jaime de Nevares. Bueno, y después con los otros curas. ¿Está? Yo iba todos los días a la iglesia y hice confirmación, posconfirmación, todo lo habido y por haber lo hice. Después empecé a ver cosas de la iglesia que a mí, es algo muy particular, que a mí no me gustaban. Ahora, las enseñanzas de que uno tiene que ser buen tipo, de cómo ayudábamos los scouts a la comunidad, por ejemplo, en un Via Crucis o con algún tipo de problemática que tuviera la sociedad, me parece un excelente mensaje. Y yo eso lo puedo ejercer y puedo ser un buen tipo sin necesidad de la iglesia. Porque Jesucristo en un momento dijo, nosotros somos nuestra propia iglesia. Si quieres llamarlo así. A mí Jesús yo no lo veo por el lado de que si es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, ponele. No lo veo por ese lado. Yo lo veo como un buen tipo que tenía buenos valores, buenas enseñanzas y las quiso volcar en un libro, por decirlo así. De Dios tengo otro tipo de opinión que no la voy a volcar acá porque no quiero, herir ningún tipo de susceptibilidades, ¿no? Y no es la idea del canal. Ahora, eso es lo que yo digo, la iglesia tiene que... La iglesia en un momento empezó a decir que, por ejemplo, los homosexuales no estaban bien vistos por la iglesia, un montón de... Después salió a decir, un papa salió a decir, sí, Dios acepta, Dios... Y bueno, entonces yo me pongo a preguntar, ¿qué depende?
de cada CEO, siendo CEO el papa de esa iglesia o el papa siendo el CEO de esa iglesia. O sea que tus convicciones van a ir mutando según la cosa. Dios en su perfección tiene que mutar, entonces no era perfecto. ¿Tá? Si Dios tiene que cambiar su idea, no era ni podía ver el futuro, ni era omnisciente, ni era perfecto. Pero sin embargo, la iglesia, por ahí los curas se toman ¿cómo se llama? La medallita, ¿está bien? La medallita de que son los comunicadores de Dios. Entonces yo me pregunto, si Dios antes decía que estaban mal los homosexuales y ahora dice que está bien, ¿no es muy diferente lo que pasa con esta empresa de mierda? Espero que se entienda la idea, y perdón que me meta en este tema, pero lo empecé a leer y me empiezo a entrar en terrenos que no me gusta entrar. Y trato de no entrar porque empiezo a disertar de cosas que no quiero, porque no quiero adoctrinar, no me parece. Solamente me gusta dar una idea y que la gente saque sus conclusiones. Pero bueno, entré en esto y les pido disculpas, pero ya está. Entonces no es muy diferente. Los valores mutan dependiendo quién los, ¿cómo se llama? Quién los dirija. Entonces eso no es una filosofía. ¿Entendés? Vos no tenés una filosofía como empresa. O tu filosofía va cambiando, perfecto, pero también están cambiando tus valores, porque vos me estás diciendo que lo que profesabas antes ya no es lo mismo. ¿En qué quedamos? A ver, ¿cómo vos, Hollywood, por ejemplo Hollywood, que hasta hace 10 minutos me estabas diciendo que la esclavitud, que esto, lo demás ya estaba bien, ahora me estás diciendo que lo otro está bien? ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad? A ver, ¿cómo me mirás a la cara y me decís, mira, hasta hace 5 minutos estábamos equivocados, pero ahora tenemos la posta? Seguinos, sin dudar. Vos primero lo que tenés que hacer es primero laburar como un negro, laburar como, no sé, como un esclavo, laburar como, no sé, como un preso con perpetua y trabajos forzados, para volverte a ganar mi confianza, para para mostrarme que tu filosofía está tan pulida que ahora sí. ¿Tá? Esto es como que también lo mismo, la iglesia me viene a bajar la medallita de la virtud y esto, cuando hasta hace 5 minutos estaban matando a un tipo que no coincidía con tu religión. Las cruzadas, por ejemplo. La Santa Inquisición, por ejemplo. Y ojo, no estoy en contra de la iglesia, realmente me chupa un huevo la iglesia. Yo, mi única religión es intentar ser buen tipo. Obviamente caigo como un montón de personas, no soy perfecto, tengo mis millones de errores y los que voy a cometer. Ahora, la intención no es hacerlo a propósito. El crecimiento humano está en equivocarse para poder revertirlo. Me fui al carajo, perdón. Pero bueno, estos tipos me enervan. Perdón, se me fueron. Estamos contando historias importantes, elevando voces y creo que cambiando corazones y mentes. Sin embargo, poco después de admitir que usaría el contenido de Disney para evitar el proyecto de ley, también posicionó a la compañía en contra del proyecto de ley. Y escribió otro más tarde que decía en parte, a mis colegas, pero especialmente a nuestra comunidad LGBT, gracias a todos los que se han acercado a mí para compartir su dolor y frustración y tristeza por la respuesta de la compañía al proyecto de Lionsgate, Florida. Hablar con ustedes, leer sus mensajes y reunirme con ustedes me ha ayudado a comprender mejor cuán doloroso fue nuestro silencio. Está claro que esto no es un problema sobre el proyecto de ley de Florida, sino otro desafío de los derechos humanos básicos. Me necesitabas para ser un aliado más fuerte en la lucha por la igualdad de derechos y te defraudé. Lo siento, se disculpó. El proyecto de ley perdón, me salió diferente la voz, pero después de la calentura no pude volverla a ecualizar. El proyecto de la ley fue aprobado en la legislatura de Florida y el gobernador de Ron DeSantis tomaron medidas para castigar a Disney, derogando la ley de mejora de Reedy Creek de 1967, que otorgó a Disney una jurisdicción fiscal y de gobierno especial. Gracias, Ron DeSantis, te amo. En respuesta a una pregunta sobre la batalla de Disney con el estado de Florida, Iger dijo:
Bueno, antes que nada, nuestros empleados LGBT son muy importantes para nosotros. Nos preocupamos profundamente por ellos. Eso es un hecho. ¿Sí? Yo no sé si ustedes cuando yo lo leí... A ver, yo se los estaba leyendo y piensen en la primera sensación que tuvieron. Con la mano en el corazón. A mí fue como... ¿Viste que te dicen que cuando te vas a morir ves pasar toda tu vida por delante tuyo? Bueno, yo me estuve por morir otra vez y a mí no me pasó. Pero supongamos, ahora yo estaba escuchando esto y automáticamente se me pasó todas las hipocresías rapidito de Disney. Y yo me pregunto, te miran a la cara con todo respeto. Mira que yo tengo no tengo un aprecio, tengo un respeto por las verdaderas comunidades minoritarias. Las verdaderas, no las pelotudeces estas que salen a pintar como iglesias, cagar en la calle y ponerse pañuelos de todos los colores al pedo. La verdadera en la comunidad, ¿no? La que hace su vida y no molesta a nadie y no joda a nadie. Tengo respeto, bastante respeto, no sé si amor ni nada, respeto. Yo te digo, vos cuando lo escuchás que yo te lo leí, ¿qué sensación tenés? ¿Realmente qué sensación? Esto es como cuando yo digo algo que no te gusta, ¿no? Y automáticamente vas a ir a apretar el botoncito de desuscribirte. Hacelo, desuscribite. Pero antes de apretar el botoncito, ponete a pensar por qué te estás desuscribiendo, por ejemplo. ¿Qué toqué, qué nervio, qué fibra toqué yo en vos para generarte esa bronca de automáticamente ir y querer desuscribirte? ¿Qué pasó dentro tuyo? Desuscribite si querés. Ahora te digo, ¿qué pasó? Ponételo a pensar, porque también si te lo pones a pensar, por ahí encontrás una epifanía dentro tuyo que decís, pará, es verdad, me está diciendo esto y a mí me da bronca por esto otro. Y tal vez vuelvas a suscribirte, tal vez no vuelvas o no, directamente no te desuscribas, pero lo mejor de todo, que no es lo anterior, es que por ahí podés llegar a descubrir algo en lo que puedas trabajar en vos como persona. Ahora yo te pregunto, cuando yo te leía esto, ¿a vos te parece realmente que te están dando una mano con lo que está haciendo esta empresa? Sí, te hablo a vos, comunidad LGBT. A vos que tenés un novio, a vos mujer que tenés una novia, a vos transexual, a vos travesti, no sé, a vos. Realmente, si yo leo esto, ¿a vos te da la sensación de que Disney te está ayudando? ¿Que Disney te está perjudicando? ¿O que Disney te está usando? Porque realmente yo me considero un tipo bastante neutro, ¿tá? Al margen de que, o moderado, como decíamos en los directos, me considero un tipo moderado, no lo que digo, sino la forma de pensar, ¿no? En la forma de pensar me siento bastante moderado. Entonces, yo realmente no veo que te estén ayudando. Y te lo voy a explicar. Porque yo, con todas estas pelotudeces que me están mostrando en la televisión, que me están cambiando mis IPs, que me están diciendo que soy un retrógrado, que si veo esta serie soy un, ¿cómo es? Un ¿cómo es? Un racista, ¿entendés? Entonces, ¿qué están haciendo? Me están alejando de tu comunidad. No es que yo quiera entrar a tu comunidad, me están alejando de la empatía que pueda tener por lo que vos has sufrido, o esas, ¿cómo se llama? O a esa gente cabeza de termo que todavía no entiende que hay otras sexualidades, al margen de lo que yo pueda pensar sobre eso. ¿Está bien? Pero son una realidad. ¿Entendés? Entonces, mientras ustedes no se metan con nosotros y nosotros no nos metamos con ustedes, o que no sé, que los gays no salgan a querer matar blancos heterosexuales, los blancos heterosexuales no quieran salir a matar afroamericanos gays, y ese tipo de cosas, que nos respetemos por ser seres humanos, está todo perfecto. Ahora, si vos estás rompiendo, son minoritarios, no sé, somos 400 billones en el planeta y ustedes son, no sé, 7 millones, 20 millones, son minoritarios. Y lo que están haciendo es romperle las pelotas a una mayoría. Y no va por ahí.
El trabajo es que todos podamos aceptarnos por ser seres humanos. Si vamos a estar haciendo una guerra, siempre vamos a estar en lo mismo. Esto contra esto contra esto otro. ¿Entendés? Entonces nunca vamos a poder lograr una unidad. ¿Está bien? Y eso es lo que ustedes no entienden. A mí me están rompiendo las pelotas todo el día eso, y la empatía que tengo con ustedes cada vez es menos. Yo cuando salen con estas cosas, en vez de pensar, pobre mis amigos de la comunidad LGBT, digo, la puta madre, qué hincha pelota, me tienen la pija al plato. Así pienso. ¿Entendés? Al margen de que no los odio, ni me genera odio ni nada. Me genera, loco, me están rompiendo la pija. ¿Entendés? Entonces yo me pregunto si realmente los están ayudando. Si realmente están haciéndolos partícipes. Porque salvo Wakanda Forever, que tampoco hicieron un héroe, ¿está? Yo te pregunto, si tanto querés, ¿por qué no creás un superhéroe o historias de un afroamericano gay, por ejemplo? Porque no le tienen fe. Y como no le tienen fe, Disney no se quiere arriesgar. Entonces vos preguntate si realmente te están respetando o te están usando. Perdón, chicos, me expandí con el tema. No quería que fuera por acá, pero bueno, está. Yo qué sé. Hacía mucho que no hacíamos así como un jazz chatting. Continúo. En segundo lugar, esta empresa ha estado contando historias durante 100 años y esas historias han tenido un impacto significativo y positivo en el mundo. Y una de las razones por las que han tenido un impacto significativo y positivo es que uno de nuestros valores fundamentales es la inclusión, la aceptación y la tolerancia. No podemos perder eso, simplemente no podemos perder eso. Bueno, a ver acá, háganme hacer memoria porque este generación X ya está con problemas de memoria. Díganme, hijos de puta, porque realmente no lo recuerdo, salvo Mickey Mouse. Y digo Mickey Mouse porque tenía así como partes no blancas, por decirlo así. Ahora, seamos sinceros, durante 100 años, ¿cuántos héroes, o en Disney, cuánto contenido de afroamericanos vimos? ¿Cuánto contenido LGBT vimos? Nada. Y los gays no se crearon ayer, y los no blancos no se crearon anteayer, están hace más de 100 años. Y yo nunca vi esa inclusión, porque salvo 7 enanos que vimos en Blancanieves, yo no vi nada de eso, Decime en qué momento había inclusión. No sé, capaz, estoy preguntando en serio. A ver, déjenme en la caja de comentarios, por favor, ¿qué inclusión había salvo 7 enanos? ¿Está bien? El máximo contenido de coso era sobre la familia, sobre valores. ¿Está bien? Sí, te doy la derecha. Casi todos los ¿cómo es? Los héroes eran blancos. ¿Está bien? ¿Y dónde estaba la inclusión? No, porque no se trataba de eso. Se trataba de valores. ¿Está bien? No me forren, loco. Esto es lo que me hincha las pelotas, loco. Porque esto es una declaración. Y yo me imagino yo haciendo la nota y este hijo de puta mirándome a los ojos y diciéndome esta mierda. Como si no hubiera nacido y no me hubiera crecido con ¿cómo se llama? No hubiera crecido con Disneylandia. ¿Sabes qué se llama esto? Para mí esto es una mezcla entre el síndrome, el factor de Mandela contra un poquito de Ventana de Overton, y hacemos un mix y vamos estableciendo cosas, y no digo pelotudo, pero está mal, no es así. Para el nuevo chico, para el que crece hoy, lee esta poronga y dice, sí, 100 años. ¿Por qué? Y porque no te va a ir a ver Mickey Mouse de 1940. No te va a ir a ver, no sé, no me sale nada ahora, no te va a ir a ver Pinocho, no te va a ir a ver el Pinocho viejo, te va a ver el de hoy. No te va a ir a ver, por ejemplo, no sé, el Rey Arturo de allá. No, capaz que ni te va a ver la Sirenita, la serie.
te va a ver todo lo nuevo y encima lo lee este forro que te mira y te miente. Entonces yo me pregunto, cuando vos un tipo de estos, yo ahora, ponle que tengo la camarita, que tengo plata para pagar la luz y estoy con la camarita, y te miro y te digo, sí, ¿saben qué? Este canal nunca habló en contra del progresismo. Y te miro y te lo digo. ¿No te sentís un pelotudo? ¿No te sentís un forro usado? Te mienten en la cara, no te tienen respeto. Una empresa así, no importa si es Disney, Jacinto Antonio, el supermercado del enfrente, no te tiene respeto, te está mintiendo en la cara. Vos lo que tenés que hacer es mirarlo a los ojos, sin violencia, sin nada, mirarlo, darte media vuelta e irte. Y eso es lo que tendría que estar sucediendo con Disney. Cuando sale un ¿cómo se llama? Un producto, la gente tendría que darle la espalda. Tan simple y tan llanamente. Y si querés retomar ¿cómo se llama? La confianza, bueno, perdé, como estás perdiendo ahora plata, perdé, pero haciendo cosas de calidad, mostrándole al mundo que realmente te interesa ese LGBT, te interesa ese personaje pop, ¿entendés? Que te interesa. ¿Y cómo lo haces? Creando nuevos productos para ellos. Que además, nosotros, porque todo se engrieta, nosotros también lo podamos ver y los podamos apreciar. Así como la gente afroamericana y los LGBT te pueden ver un Iron Man, que es blanco, que es heterosexual, ¿tá? Te lo pueden ver y pueden empatizar y pueden coparse con el personaje. Créanos un personaje como por ejemplo Blade, que nosotros, los de la otro lado de la grieta, según estos mierdas, también apreciamos y que amamos y que queríamos ver, y que no hay nadie que no quiera ver a, ¿cómo se llama el que hacía el demoledor? El que hace Blade, no me acuerdo ahora, el Wesley Snipes, ¿está? Porque aparte Wesley Snipes, cuando se puso de moda, hizo 25.400 películas, y te puedo asegurar que el 90% de los blancos la vimos. Y los heteros. Cuando, por ejemplo, decían los blancos no saben saltar. Tremenda película, por ejemplo. Entonces no me forres, porque se puede. Arma mortal, loco, negros y blancos trabajando juntos. Ese es el mensaje. Y crearon una hermandad, y crearon una familia. ¿Entendés? Y el uno daba la vida por el otro. Y no había panfletazos, y no había toda esta mierda. Entonces, ¿sabes qué? Es inoperancia tuya porque no sabes bajar un mensaje. Porque no sabes cómo hacerlo. Porque no te interesa. Porque pones a un pelotudo de 2 mangos con 50 a hacer un guión, y la única forma que se le ocurre de hacer una buena inclusión es leerte un panfleto o una Biblia aleccionándote. Bueno, perdón, chicos. Este es el festejo de los 1000 suscriptores. No pensé en la puta vida que me iba a calentar tanto con esta nota de mierda, boludo. ¿Para qué le pongo pausa? Bueno, ahí me calmé un poquito, mil disculpas, ¿eh? Pero bueno, está. Hacía rato que no hablábamos en estos términos, carajo. Bueno, luego ayer mencioné la película Black Panther de Marvel Studios como ejemplo. Pienso en Black Panther y el impacto que tuvo en el mundo una película como Coco y cómo cambiamos el mundo para bien. A ver, me encantaría tenerlo enfrente y preguntarle, a ver, contame de onda, ¿cómo cambiaste el mundo? ¿Los no blanquitos de África están comiendo? ¿Tienen agua? Porque tampoco te vi, loco, destinando un par de morlaquitos como para cerrar 4 o 5 cines. No sé, no conozco África, mil disculpas, pero 4 o 5 cines, hubo una escuela y llevar un proyector y dar de manera gratis la película. Por ejemplo, supongamos que la querés cambiar desde el lado del entretenimiento y hacer feliz por 1 hora y media a un pibe que no sabe lo que es una película o un cine. No te vi, capo, Decime cómo una película de mierda como Black Panther, ¿tá? Y Coco, que no sé cuál será, me cambia el mundo.
Supongamos por un segundo que la sociedad no acepta a los LGBT, por ejemplo, o a la gente afroamericana. Supongamos que no es así. Supongamos. ¿Cómo le cambia la vida eso? Porque vos salís de la sala y decís, ponele que hayas tenido una película como nominada para 14.800 millones de Oscar de tan buena que está. Vos, esto es como un polvo. Terminaste, llegaste al orgasmo y 5 minutos después la sensación orgásmica se fue y tu vida continúa. Lo que hiciste fue relajarte, si querés llamarlo así, distensionarte. Una película es lo mismo. Te vas a relajar de tu vida de mierda y te encontrás con que te están mostrando tu vida de mierda en una película. No sé, contame cómo cambiaste el mundo, loco. ¿El cartonero come? ¿El que no tiene trabajo tiene trabajo? ¿Cómo cambiaste el mundo? ¿De qué manera cambiaste el mundo? El que no quería a un negro, por ejemplo, ¿ahora lo va a querer? Con este mensaje de mierda, que encima decís que no, que los blancos no pueden ir y que tenés que dejar a los no blancos que vayan primero. ¿Así cambias el mundo? ¿Así te parece? ¿Generando odio en tus fans porque le cambiás las IP con estas mierdas que haces? ¿Así cambias el mundo? Sí, seguramente lo cambiás, pero no para bien, eso sabelo. También nosotros también, cuando cuentas historias, es un equilibrio delicado, opinó. Estás hablando con una audiencia, pero también es importante escuchar a una audiencia. Es importante tener respeto para las personas a las que sirves o a las que intentas llegar y no despreciarlas. Bueno, hasta ahora no lo venís haciendo, Porque yo entiendo que vos estás hagas películas para una mayoría y escuches a la minoría e intentes hacer algo para esas minorías. Pero lo que vos estás haciendo es, me da de comer la mayoría, escucho a la minoría, hago cosas para la minoría, desescucho y agredo a la mayoría. De ahí el mote de ponte progre, hazte pobre. Lo que no entendés es que vos tenés... Bueno, sí lo entienden, en realidad tienen una agenda, eso ya lo sabemos. Ahora, lo que vos tenés que abogar es para la unidad, la unión, no para la grieta. Lo que pasa es que en un mundo agrietado, divide y vencerás. Para mí esto es atrasar 25.000 años. Atrasar donde la comunidad LGBT era mal vista, donde nadie los quería, donde había mucho odio, donde estaba el Ku Klux Klan. Y me parece, a veces pienso que con el mensaje de progresismo, de unidad, de amor y todo eso, en realidad lo que estás diciendo, si lo lees entre letras, es volvamos al Ku Klux Klan. Volvamos al ¿cómo se llama? Al pasado ese incivilizado que teníamos. Dicho esto, nos vamos a ser felices. A ver, luego dijo, dicho esto, no vamos a ser felices a todo el tiempo y nos vamos a intentarlo. Ciertamente no vamos a disminuir nuestros valores fundamentales para ser felices a todo el tiempo. Así que es complicado y hay un equilibrio. Yo hasta ahora no vi el equilibrio, Yo no vi el equilibrio. El equilibrio, ¿sabes cuál sería? Hacé tú las franquicias como las compraste. De última, inventá un nuevo X-Men. Inventá un nuevo Sith. Si tenés para ampliar el lore. Lo que pasa es que vos el lore que sabés que te va a dar plata lo querés cambiar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir plata en crear algo nuevo, todo lo que tenés que mover la maquinaria y todo eso, que hacer reinvención o reboot o precuela o no sé, masterizado. ¿Entendés? Son unos hijos de puta. Bueno. Iger luego pasó a indicar que él y sus empleados de Disney que cuentan historias son los árbitros de lo que está bien y de lo que está mal. Y en un momento dije, hacemos lo que creemos que es correcto. Alguien me criticó diciendo, bueno, ¿quién eres tú para decir que esto es cierto? Bueno, cuando estás en un trabajo como el mío o eres responsable de contar historias de las que muchos de ustedes son responsables, te pagan para tener sentido de lo que es correcto. No todo el mundo estará de acuerdo contigo. Pará. Acá dividamos algo, que creo que lo hablamos ahí al principio. Vos sos un CEO. Te pagan para saber qué es lo correcto con la empresa.
tomar decisiones para la empresa. ¿Y una empresa cuál es su misión? Además de la zaraza que te ponen en el papelito cuando haces un plan de negocios, que es la misión, de decir, bueno, esta quiere ser una empresa que va a ser, va a tener ¿cómo se llama? Va a ser para el público, que va a ser sinónimo de calidad, que vamos a ir a la excelencia, y esto y toda la zaraza de mierda esa, que nunca la cumplen, pero ponele que le tenés que poner un papelito, te pagan para hacer dinero. ¿Está bien? Podés tomar una decisión si esta IP es mejor, si este contenido es mejor, si esta película es mejor o peor, si la podemos sacar o no. Pero vos no podés decidir moralmente qué es lo mejor. Porque si no, en ese sentido, vos mañana me empezás a poner, por ejemplo, los pedos y la filia, ¿tá? Y como están queriendo hacer ahora, quieren inculcar de que los chicos pueden estar con cualquier persona si es consentido. O tiene consentimiento. Entonces, pará. A vos no te dicen qué política, pero política a nivel social tenés que poner en la empresa. Vos estás para tomar decisiones. Tenés que tener una política de empresa que es diferente a decirle al mundo lo que está bien y lo que está mal. Así no es el mundo estos días, pero eso no significa que debas dejar de intentar hacer lo correcto. Claro, pero de vuelta, ¿qué es lo correcto? Porque si para vos mañana lo correcto es que un hombre mayor pueda estar con una menor porque se siente que tiene, en vez de tener 60 años, tiene 5 pirulos, y eso no está bien, pero vos pensás que es correcto. Entonces, si vos pensás que es correcto? No, para eso hay normas, hay leyes, hay virtudes, hay códigos, hay valores éticos que la sociedad ya están arraigados en la sociedad, en la educación que le da un padre a un hijo. ¿Está? Denme un segundito. Perdón, tuve que tomar un vasito de agua porque ya estaba complicado. Así no es el mundo estoy. Bueno, Bob Iger y los empleados de Walt Disney Company no son los árbitros de lo que está bien y lo que está mal. Ese privilegio le pertenece a Dios y solo bueno, más o menos lo que habíamos dicho. Y solo ha dejado muy claro lo que está bien y lo que está mal. Y Dios ha dejado muy claro lo que está bien y lo que está mal. Está bien. A ver, la Biblia, con todo respeto, vos creés lo que quieras, pero la Biblia lo escribió un hombre. Lo escribió el hombre. Así que bueno, tampoco se podría decir si está bien o está mal. Pero digamos que esos lineamientos de control no están del todo mal. Porque si no, realmente, si no viviéramos más o menos bajo leyes o bajo algunas cuestiones, seguiríamos siendo animales o seguiríamos siendo neandertales y bueno, seguiríamos matándonos con huesos y comiendo carne cruda. Yo qué sé. Específicamente, Dios destruyó la ciudad de Sodoma después de que la gente... No, acá ya en esto no me voy a meter porque empieza a hablar de religión. Bueno, leámoslo. Específicamente, Dios destruyó la ciudad de Sodoma después de que la gente intentara violar a 2 de sus ángeles enviados a Lot. El libro de Génesis dice: antes de acostarse, los habitantes de Sodoma, tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo hasta el último hombre, rodearon la casa, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. La Sagrada Escritura continúa. Lot salió a recibirlos a la entrada. Cuando hubo cerrado la puerta detrás de él, dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. Después de que la gente de Sodoma se negara a escuchar a Lot, Génesis nos informa: Jehová hizo llover azufre sobre Sodoma y Gomorra, fuego de Jehová desde los cielos, destruyó aquellas ciudades hasta la llanura, donde los habitantes y las ciudades y el producto de la tierra. El catecismo de la Iglesia Católica también instruye: la homosexualidad se refiere a las relaciones entre hombres o las mujeres que experimentan una atracción sexual o exclusiva predominante hacia las personas del mismo sexo. Ha tomado una gran variedad de formas a través de los siglos y en diferentes culturas. Su génesis psicológica permanece en gran parte sin explicación. Y bueno, no sé si están así, porque entre animales también se dan, entre machos animales también se dan.
yo qué sé. Basándose en la Sagrada Escritura que presenta los actos homosexuales como actos de grave depravación, la tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida. No procedemos de una genuina complementariedad afectiva y sexual, bajo ninguna circunstancia pueden ser aprobados. Bueno, lo único que voy a decir es que realmente con la mano en el corazón, en ese sentido, por lo menos los católicos son consecuentes, ¿no? Porque también dicen que las relaciones heterosexuales anales también están penadas o pecadas por la misma razón de que hablamos hace un ratito, ¿no? Que no es para concebir. El número de hombres y mujeres que tienen tendencias homosexuales profundamente arraigadas no es despreciable, continúa. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una prueba. Ellos deben ser aceptados con respeto, comprensión y sensibilidad. Debe evitarse todo signo de discriminación injusta en su contra. Vamos a leer bien esta parte porque quiero que quede claro, ¿no? El número de hombres y mujeres que tienen tendencias homosexuales profundamente arraigadas no es despreciable, continúa. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una prueba. Ellos deben ser aceptados con respeto, compasión y sensibilidad. Para mí tienen que ser aceptados, ya está. Tienen que ser respetados por ser seres humanos. Listo, después lo que ellos hagan, si a vos no te afecta, a mi hijo no le afecta, al vecino no le afecta, cada uno sabrá. Esto es diferente a que si vos cometes otra infracción. O sea, si yo mato a alguien, estoy metiéndome con otra persona. Ahora, creo que se entiende, ya no quiero meterme mucho más en esto, pues se está haciendo muy largo. Debe evitarse todo signo de discriminación injusta en su contra. Estas personas están llamadas a cumplir la voluntad de Dios en su vida y si son cristianos, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar por su condición. Instruye. El catecismo concluye: las personas homosexuales están llamadas a la castidad por las virtudes del dominio de sí que les enseña libertad interior, a veces por el apoyo de la amistad desinteresada, por la oración y la desgracia sacramental. Pueden y deben acercarse progresiva y resueltamente a la perfección cristiana. Por lo tanto, es incorrecto promover el estilo de vida que involucre actos de depravación grave, especialmente entre los niños pequeños. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, se me fue la mierda el video, mil disculpas, tómelo como un podcast, ojalá lo quieran escuchar todo. Y como siempre digo, por favor, ahora sobre todo que parece que estamos rompiendo un poco el algoritmo, si le querés dar un like, si me querés ayudar un poquito con un like y mirándolo todos, te lo agradecería. Así que sin más, me terminé caliente con esta nota, terminé embroncado. Pero bueno, espero que ustedes puedan escucharlo, les divierta y sobre todo no me escuchen lo que yo digo. O sea, escúchenme, pero digo, no tomen lo que yo digo como algo cierto. La idea de esto es bajarle mi impronta, pero que ustedes lo piensen, que ustedes razonen, que saquen sus conclusiones. Si yo mañana me encuentro con ustedes en la calle y les pregunto, ¿qué pensás sobre esto? Vos puedas decirme, mirarme a los ojos y decirme de forma segura qué es lo que pensás, qué es lo que sentís. Y no la zaraza, como por ejemplo vemos hoy en día los progresistas, que si vos progresistas y otro montón de ideologías políticas, ¿no? Yo hablo de los progresistas porque y las izquierdas pobrecitas los que más confundidos están. Pero si vos le preguntás, ¿qué pensás sobre esto? Que esto te puedo asegurar que es como ponerle play, el botoncito de play al pasacassette que teníamos cuando éramos pibe. Y escuchás todo un casetito. Y si le haces una pregunta que salga de eso, automáticamente vas a ver cómo emplean ciertas técnicas para... Es como los políticos. Automáticamente te encaminan para el lado, o como los futbolistas, para el lado que ya les enseñaron a hablar. Porque si vos ves declarar a los futbolistas, tampoco es que tienen más de dos dedos de frente. O sea, no digo que no sean inteligentes ni nada. Digo que están tan coacheados que cuando les hacen una pregunta que sale de esquema, tienen las herramientas para volver a encauzarte para esto. Como por ejemplo decir, no, somos un grupo fuerte, no estamos preparados para ganar. Y vos le preguntás, ¿y qué pensás del fuego no sé, que está en el campo del vecino? Y que yo creo que va a ser un rival difícil, pero que bueno, que lo vamos a poder encaminar porque somos un grupo fuerte. Bueno,
Así te hablan también los progresistas. Están tan coachados, tan robotizados. Y eso es lo que a mí me gustaría que ustedes no tengan. Que ustedes saquen sus conclusiones, las tengan totalmente claras. Y cuando venga cualquier sanguango a preguntarles qué piensan sobre algo, ya lo tengan claro. Esa es más o menos la impronta de este canal. Y esa es más o menos la impronta de estas, llamemos, extravagancias que me mando con mis videos. Bueno, chicos, como siempre digo, 1 hora le mandé. Como me gusta la lengua, no seas malo. Bueno, como siempre digo, y esperando que hayan disfrutado el video, game over.